Bienvenidos a una nueva clase, jóvenes de Química 2. El día de hoy vamos a estudiar la composición porcentual de un compuesto. Composición porcentual de un compuesto. Vamos a definir qué significa la composición porcentual y cuál es su fórmula para poder determinarla calculándolo mediante de un compuesto. Bien, la composición porcentual, jóvenes, es un porcentaje de la masa de un compuesto que corresponde a cada elemento. Esto lo constituye, o en pocas palabras, significa que la composición porcentual de un compuesto indica cuántos gramos de cada elemento constituyente hay en 100 gramos del compuesto. Podemos verificar un concepto breve también acerca de la composición porcentual, llamada también composición centesimal, que representa la relación de masa-porcentaje de cada elemento. Presente en la fórmula química de un compuesto, se puede determinar y se conoce la fórmula del compuesto o si se conoce la masa de ese compuesto, ¿verdad? O de cada elemento que lo conforma el compuesto. Entonces, nuevamente, la composición porcentual de un compuesto indica cuántos gramos de cada elemento constituyente hay en 100 gramos del compuesto. Para poder determinar y calcular la composición porcentual de un compuesto, jóvenes, estaremos utilizando la siguiente fórmula, ¿verdad? La fórmula para calcular la composición porcentual será porcentaje del elemento, que es igual a gramos del elemento, entre gramos del compuesto por el 100%. Esta será la fórmula que estaremos utilizando para poder calcular lo que es la composición porcentual de un compuesto. Determinar la composición porcentual del ácido sulfúrico. Es muy importante para poder calcular, jóvenes, la composición porcentual, conocer la fórmula molecular, ¿verdad? Que esto, la fórmula química, esto nos va a permitir el poder calcular la composición porcentual utilizando tres pasos esenciales, ¿verdad? Uno de ellos es aplicando la fórmula para calcular la composición porcentual. Bien, conociendo la fórmula química, conociendo esta fórmula química que es el ácido sulfúrico de este compuesto, su composición porcentual se determina cumpliendo los diferentes pasos básicos para poder calcular su composición. Paso número 1. En este paso número 1, jóvenes, vamos a determinar o calcular la masa molar de este compuesto. Vamos a utilizar la calculadora científica y la tabla periódica. Anteriormente, en las clases pasadas, ya hemos realizado ejercicios prácticos cómo podemos calcular la masa molar de un compuesto. Así que, primer paso, va a ser, se calcula la masa molar de la sustancia, o sea, de todo este compuesto. Y al final, recordemos que al final vamos a obtener la masa de un mol de todo este compuesto, ¿verdad? Entonces, calculamos la masa molar del ácido sulfúrico. La determinamos de la siguiente forma. Podemos verificar, ¿verdad?, que tenemos el elemento. Estos son los elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Estos son el número de átomos que contiene cada elemento en el compuesto. El hidrógeno tiene 2 átomos, podemos verificar. El azufre solamente tiene un átomo.
El oxígeno solamente tiene 4 átomos y a esto lo vamos a multiplicar por la masa atómica que se encuentra en la tabla periódica de cada elemento. Buscamos la masa atómica del hidrógeno, que es igual a 1.0 gramos. La masa atómica del azufre, 32.1 gramos. La masa atómica del oxígeno, 16.0 gramos. Si es necesario redondear, jóvenes, la masa atómica se tiene que redondear, ¿verdad? En este caso verificamos que la masa atómica del oxígeno es 15.999, redondeado queda a 16.0, ¿verdad? Igualmente para el azufre podemos verificar que es 32.064. Entonces lo hemos redondeado a 32.1. Siempre también es muy importante dejar la masa atómica en gramos, ¿verdad? Tal así como verifica, como está observando el procedimiento para calcular la masa molar de este compuesto, jóvenes. Siempre hay que dejar después de un punto decimal y señalar en gramos. Una vez que ya tenga todo este resultado, pues realiza la operación, multiplica, ¿verdad? Todo esto lo multiplica y al final usted va a sumar, ¿verdad? Va a sumar 2.0 más 32.1 más 64.0, siempre dejando el resultado en gramos, ¿verdad? ¿Qué va a obtener? Pues va a obtener la masa molar de esta sustancia en gramos. ¿verdad? Aquí vamos a estar señalando solamente en gramos. Recordemos que estamos diciendo que la masa de un mol de toda esta sustancia va a contener todo esto en gramos. Entonces, la sumatoria da 98.1 gramos. Así que este es el primer paso para poder calcular la composición porcentual. Paso número 2. En el paso número 2, jóvenes, vamos a estar utilizando la fórmula, ¿verdad? Vamos a estar utilizando esta fórmula que es el porcentaje del elemento, que es igual a la masa del elemento en gramos, que es esta masa que hemos obtenido del elemento, de cada uno de estos elementos, y la masa molar del compuesto en gramos. ¿Cuál masa molar? Esta masa molar. Todo esto dividido por el 100. Así que vamos a calcular la composición porcentual de cada uno de estos compuestos, ¿verdad? Que al final, jóvenes, que al final, cuando hemos obtenido todo el resultado de la composición porcentual de cada elemento, nos tiene que dar el 100, ¿verdad? Nos tiene que dar el 100%. Así que observe cómo podemos realizar el siguiente cálculo. Bien, aplicamos la fórmula. La fórmula la estamos aplicando. Porcentaje del elemento, porcentaje del hidrógeno. Observe. Estamos calculando de cada elemento su composición porcentual, ¿verdad? Que es igual gramos del elemento, que significa la masa del elemento. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno obtenido? 2.0 gramos. Observe, entre, esta pleca significa entre gramos del compuesto, que es la masa molar del compuesto. ¿Cuánto es? 98.1 gramos. 98.1 gramos. Multiplicado por 100. Entonces, usted en la calculadora científica hace la siguiente operación. 2.0 entre 98.1 por 100, que da el resultado a 2.04%, ¿verdad? Ahora, es muy importante las cifras significativas que se están dejando, ¿verdad? Después del punto vamos a dejar dos cifras significativas y si se requiere redondear esta cifra significativa, usted lo redondea, ¿verdad? Entonces, si aquí existiera un 3, si aquí existiera un 7, usted redondea esta cifra significativa, ¿verdad? El resultado es llegar al 100%, jóvenes. Para poder determinar la composición porcentual de un compuesto,
se tiene que llegar la sumatoria al 100% o aproximado, ¿verdad? Que quiere decir que si usted llega al 99.8, ¿verdad? El resultado se acerca. Así que seguimos calculando la composición porcentual del azufre. Ahora vamos a hacerlo por el azufre. Aplicamos el mismo procedimiento. Observe, el mismo procedimiento. Porcentaje del elemento, que es azufre, que es igual a gramos del elemento, que es la masa del elemento del azufre. ¿Cuánto es? 32.1 gramos. Observe que la masa del elemento del azufre es 32.1 gramos, ¿verdad? Entre la masa molar del compuesto, ¿cuánto es? 98.1 gramos, ¿verdad? Por el 100, que esto le va a dar a 32.72%. Seguimos con el último elemento, como ser el oxígeno. Aplicamos el mismo procedimiento, ¿verdad? Mismo procedimiento. Porcentaje del elemento del oxígeno, masa del elemento, ¿cuánto es? 64.0 gramos. Observe que no es esta masa, la masa que hemos obtenido, ¿verdad? Del número de átomos que contiene el elemento y la masa atómica del elemento, que es 64.0 gramos, ¿verdad? Entre la masa molar del compuesto, que es 98.0 gramos por 100. El resultado da 65.24%. Paso número 3 que vamos a realizar, pues nuevamente les explicaba anteriormente. Todo esto, esta sumatoria, jóvenes, al final le tiene que dar el 100%, ¿verdad? Usted realiza la sumatoria en la calculadora, suma todo esto, ¿verdad? 2.04 más 32.72 más 65.24, que equivale al 100%. Paso número 3. En el paso número 3 daremos la respuesta que hemos obtenido mediante el ejercicio, ¿verdad? Estamos calculando la composición porcentual. Entonces, esta composición porcentual del ácido sulfúrico indica que en 100 gramos de ácido sulfúrico hay 2.0 gramos de hidrógeno, que significa 2.04%, 32.72 gramos de azufre, que significa 32.72%, y 65.24 gramos de oxígeno. Así que esta es la forma, jóvenes, para poder calcular la composición porcentual de este elemento del ácido sulfúrico. Este mismo procedimiento se utiliza para poder desarrollar y calcular la composición porcentual.